el hecho de hacer justicia. Lo vamos a pensar en relación a dos temas, el 2x1 y el nuevo fallo de la Corte, que esta vez ha decidido que el 2x1 no puede ser aplicado a crímenes de lesa humanidad. Y por otro lado, el nuevo protocolo explicado y anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que introduce una mayor laxitud para que las fuerzas de seguridad puedan usar las armas y disparar sin dar la voz de alto cuando adivinan una intención de ataque y de peligro sin que necesariamente se haya cometido ese ataque. Estamos con Jaime Malamud Goti. Muchísimas gracias, Jaime, por estar aquí. Y es interesante aclarar bien quién es Jaime. Jaime es un doctor en Derecho por la UBA, es profesor de Ética y Derecho en la Universidad de San Andrés y en la transición democrática fue un hombre clave a la hora de asesorar al gobierno de Raúl Alfonsín en el juicio a las juntas. Fue uno de los dos arquitectos que tuvo el juicio a las juntas y ha seguido reflexionando a lo largo de los años, escribiendo libros acerca del impacto que tienen los procesos de violencia del Estado en las sociedades y cómo los marcan para siempre y cómo salir de esas encerronas. Así que es la persona indicada para pensar este nuevo fallo de la Corte. Una primera pregunta, Jaime, es cómo hace un año la Corte, más de un año, a principio, el 3 de mayo de 2017, esta misma Corte falló en contra, es decir, falló a favor de aplicar el 2x1, en el caso Muiña, a un delito de lesa humanidad y cómo tiempo después, casi 2 años después, decide lo contrario. ¿Cómo puede darse eso en una justicia que uno supone que tiene cierto grado de objetividad? Bueno, lo interesante es que en el fallo Muiña, la Corte decidió aplicar el 2x1 a los militares o a los transgresores de reglas de lesa, digamos, reglas de humanidad. Acusados por crímenes de lesa humanidad. Exacto. Y en realidad, por ser una ley ex post facto, justamente declaró que el 2x1 era aplicable. Ahora, ¿qué quiere decir ley ex post facto? Ley ex post facto quiere decir una ley que es posterior al hecho, cuando esa ley agrava el castigo o las condiciones por las que debe atravesar alguien que es condenado o que es procesado por ese hecho, o que padece prisión preventiva o algo por el estilo. Y lo interesante de esto es que hay una ley posterior a esta, o sea que ya esta ley es ex post ley, mediante la cual se vuelve atrás, se da marcha atrás y se revierte completamente la actitud de la Corte. O sea que, en el medio está la ley del Congreso sancionada el 10 de mayo del año pasado por el reclamo, ante el reclamo de la sociedad que llena la plaza porque se resiste al fallo de la Corte que por mayoría, no mayoría absoluta, le daba el ok al 2x1 para los acusados de delitos de lesa humanidad. De mi manera de ver las cosas es que en definitiva esto se trata de juicios políticos, ya no de juicios en donde se procesa a la gente, sino que se la persigue. Esta ley fue interpretada en definitiva como una ley interpretativa, o sea, una ley que interpretaba una ley anterior. Pero ¿cómo se puede interpretar? ¿Qué lugar de interpretación da la cuestión del 2x1? Es lo mismo que decir que las calles que tienen flechas para indicar la dirección del tránsito tengan abajo una pequeña aclaración que explique, que interprete que esta flecha en realidad señala la dirección que debe seguir el tráfico o algo por el estilo. Es decir, a ver, no hay ningún lugar a interpretación en este caso. Tu idea es que la ley del 2x1 es clarísima y no tiene puntos oscuros que merezcan una ley auténtica que lo interprete, este concepto de interpretación auténtico. Se bastaba por sí misma la ley del 2x1 y no dejaba dudas. Y además, cualquier ley cualquier ley posterior a esta es una ley obviamente ex post facto, porque el hecho ocurrió mucho antes. Pero lo interesante de esto es, obviamente, la reacción de las instituciones argentinas frente a la plaza. Yo no creo que eso sea la población, creo que son los que están más activos en la población. No lo censuro. Frente a aquella plaza del 10 de mayo que reclamaba, que estaba enojada, indignada y preocupada por el fallo de la Corte. Yo creo que esta es una sociedad avergonzada, en definitiva. Entonces, como es una sociedad avergonzada, en realidad esa vergüenza la transforma en realidad
en la creación de un enemigo, de modo que nosotros, si algo podemos endilgarle a los militares o al proceso, ha sido transformarnos a nosotros en enemigos y tratarlos como tales, porque en definitiva no éramos como ellos. El que no está conmigo está en contra mío. Ahora, en este momento, justamente, nosotros estamos haciendo con ellos lo que ellos hicieron con nosotros. Los medios son diferentes, las armas son distintas, pero en definitiva creo que estamos transformando a la llamada justicia o a la institución, al Poder Judicial, en un arma para hacerle la vida lo más dolorosa o lo más sufrida posible. En una arma político-ideológica, de alguna manera. Sí, y además el enemigo ha sido los militares. Se olvidan de lo que pasó hasta el año 76 con la AAA, con los grupos sindicalistas que perseguían también a la izquierda, inclusive con los grupos de izquierda. Basta leer la carta de... Perdón, hay una carta muy interesante de alguien que fue uno de los ideólogos, un hombre grande, no recuerdo el nombre en este momento. En el libro de Leys creo que está, ¿no? ¿A eso te sí, referís? exacto. Sí. Pero esa carta pública es una carta que dice, ¿te acordás, fulano, que crees la verdad? ¿Te acordás cuando nosotros entregábamos armas a los chicos? Ahora Jaime, vos fuiste parte de un momento histórico de la Argentina que decidió juzgar a los generales, a los militares involucrados en estos delitos, a los responsables directos de crímenes horrendos. Sin embargo, lo que sostenés es que la sociedad argentina está, de alguna manera, polarizando responsabilidades, generando víctimas y victimarios cuando las responsabilidades son más capilares y están en todos los costados. Ahora, claramente quienes cometieron... ¿Qué hacemos con quienes cometieron delitos de lesa humanidad? No tienen la misma responsabilidad que la sociedad argentina en general, que miró para un costado, o que un militante guerrillero que puede haber sido parte de una organización, pero no era parte del Estado. Sí, ¿tiene sentido seguir con esos juicios? Sí, pero en realidad los militares de entrada tuvieron una gran aceptación por una parte muy, muy grande de la comunidad. Muy pocos abogados se atrevieron después a defender presos políticos. Muy pocos médicos o algunos médicos no atendieron, se negaban a atender a determinada gente porque eran de izquierda, porque eran guerrilleros o por lo que fuera. De modo que es una sociedad que yo creo que padece una enorme vergüenza. Además es una sociedad que ha ¿Vergüenza apelado... de qué? ¿De haber tenido algún grado de responsabilidad? Ha tenido un enorme grado de responsabilidad, Bien, por supuesto, por omisión y por acción, digamos, en definitiva. Está Fueron bien. muchos los colaboradores. Y de alguna manera lo que vos planteás es que esa vergüenza, una manera de zafar de esa vergüenza es convertir al otro en el victimario inexcusable. No, pero la vergüenza en definitiva es lo que uno siente cuando siente o percibe que no emite la imagen que uno quisiera dar. Y que se parece un poco a aquel de quien se quiere separar y diferenciar. O quien quiere ser uno, en definitiva. Cuando uno se ve reflejado de una manera inferior porque no se ha atrevido a hacer determinadas cosas, a hablar como pensaba, o a refugiarse en temores justificados, o echarle en definitiva la culpa a la víctima cuando decían en algo habrá estado metido y por eso terminó desapareciendo. Pero entonces, a ver... ¿Podría terminar la frase? Entonces yo creo que la sociedad argentina en esa época se comportó justificando a los militares, disculpando a los militares. Muy poca gente se atrevió a decir lo que pensaba. Y yo recuerdo que pasó mucho tiempo hasta que esto cambiara, digamos. Pero esta es otra sociedad, ¿no? Esta es otra sociedad que no conoce lo que fue esa sociedad. Eso es lo interesante también de todo eso. Pero si volvemos al 2x1, ¿por qué el año pasado la Corte, con el voto de Carlos Rosenkrantz, Hayton de Nolasco y Rosati, dijo sí, el 2x1 se aplica a represores aun cuando cometieron delitos de lesa humanidad? Hay una lógica que este año no se sostiene. Esa lógica tiene que ver con que la presión política de la plaza condicionó a los jueces y los jueces, como Rosenkrantz este año, tienen que estar más aislados de esas influencias morales, sociales, ideológico-políticas? Yo creo que los jueces, lamentablemente, en la Argentina son muy susceptibles al impacto de las sentencias que dictan, al impacto social de las sentencias que dictan. Lamentablemente hay una tensión a veces muy grande entre las pretensiones y las pretensiones de determinados grupos.
y las cosas, digamos, y la aplicación de reglas aplicables, o sea, las reglas del derecho, que en definitiva son la base de la justicia. Es decir, en definitiva, aplicar las reglas del derecho es la justicia. Ahora, cuando esto se aparta por la presión de la gente, y además es un país, por la presión de la gente, por la gente en la plaza y todo lo demás, entonces yo me temo que esta justicia pasa a ser una justicia un poco parecida a la justicia estalinista, digamos, exagerando, porque la justicia estalinista fue muy drástica. ¿En qué sentido? En el sentido de que no, hay militares que no han debido la debida atención médica, por ejemplo, estando en la cárcel, la aplicación del 2x1, o sea, la búsqueda de situaciones en las cuales los militares están peor colocados que cualquier otro, porque no se está juzgando un régimen, se está juzgando un hombre. Y hay gente que ha cometido crímenes horrendos sin tener nada que ver con los militares. Y a esta gente no se les niega eso. De modo que la cuestión esta de, digamos, de cubrir todo bajo la idea de la lesa humanidad o todo lo demás, es porque fue hecho con la connivencia o la protección del Estado. Ahora, cuando un crimen de lesa humanidad representa un escándalo moral de una profundidad que no otro tipo de crimen, aunque sea horrenda, lo representa. Un violador que comete un acto horrendo, horripilante y puede profanar un cuerpo porque no pertenece al Estado y no lo hace como un plan sistemático del Estado, no forma parte de ese escándalo moral y social. Entonces, está este otro principio de que la Corte, por lo menos Lorenzetti y Maqueda habían sostenido el año pasado y este año, digamos, se traslada también a Hayton de Nolasco y a Rossetti, que es la idea de la proporcionalidad de la pena en relación a la gravedad del crimen. Un crimen de lesa humanidad ¿merece una pena mayor y en ese sentido no aplicar el 2x1 tendría alguna razonabilidad? Mira, el tema este de las penas que merecen es un tema complicado. Por un lado, el agravante de cada uno de estos perpetradores fue en definitiva la protección del Estado, la idea de que no iban a ir presos o que no iban a ser juzgados como hubiera sido juzgado cualquier otro criminal o cualquier otro delincuente. Por el otro lado, también está el hecho de que muchos militares y militares jóvenes, en una conversación que tuve con un general del CEMIDA que apoyaba los juicios, el CEMIDA apoyó enfáticamente a los juicios. Entonces le pregunté al general por qué es usted, que era el presidente del CEMIDA, ¿por qué es tan enfáticamente a favor de estos juicios? Porque en general yo he hablado con muchos militares, todos son partidarios, escribí un libro sobre eso y entrevisté a mucha gente. Entonces le decía, mire, hay mucha gente que piensa que alguien tiene que ser juzgado y cada uno pensaba que tenía que ser un sector distinto y por razones distintas. Pero este militar me dijo entonces, este general me dijo, bueno, yo creo que además, digamos, se ha robado y se ha hecho esto y se ha hecho lo otro. Entonces digo, general, usted tiene ahora 50 años, 55 años, 60 años, no sé qué edad tendría. Usted ya está distanciado de los cuarteles del colegio militar y todo lo demás, pero en una época el colegio militar y los cuarteles eran su vida. Usted, sus camaradas, eran la gente más cercana a usted. Y apartarse de lo que hacían ellos podía crearle ciertos problemas, como vergüenza, por ejemplo. Entonces digo, ¿qué hubiera hecho usted o en qué posición estaría usted ahora? ¿O en qué posición hubiera estado usted entonces si hubiera sido un capitán o un teniente? Me dice, hubiera hecho exactamente lo mismo que ellos. Entonces, hay agravantes y hay atenuantes. Y yo creo que se está jugando a una persona, se lo está jugando a Videla, se lo está jugando a Macera y se está jugando a distintas personas por hechos de distinta gravedad. Agosti fue juzgado, fue condenado a 6 años. O sea que no necesariamente porque se es militar y porque se comete crímenes con ocasión o en ocasión de estar en el poder, significa necesariamente que merece penas o cadenas perpetuas o la pena de muerte si existiera. Jaime, ¿usted cree que el hecho de haber declarado la constitucionalidad de una ley que interpreta otra, que es lo que ha sucedido en este fallo, la interpretación de la ley de 2x1, fue aprobada de alguna manera, se dijo, funciona, es constitucional. Y el hecho de que el 2x1, no sea, que es la ley más benigna, no sea aplicada hacia atrás para los crímenes de lesa humanidad, ¿ha sido en lugar de un adelanto de la justicia un retraso? Ha sido un disparate.
Esta ley fue producto, nunca salió tan rápido una ley que yo sepa, una ley que podría prestarse a discusiones, porque de hecho en la Corte hubo divisiones, hubo gente que nosotros fuimos a explicar un poco qué es lo que había pasado en distintos lugares, universidades, etcétera. Creo que la ley daba lugar a discusiones. Bueno, esa ley fue aprobada creo que en 3 horas y media más o menos. Y por unanimidad solo un diputado. Y entonces esta ley tiene 2 posibilidades. O que sea una ley interpretativa, en cuyo caso está interpretando lo ininterpretable, porque es lo mismo que vos me digas 1844. ¿En qué sentido me decís el año 1844? En 1844 no hay nada que interpretar. Sí, entiendo. No hay ninguna vaguedad, no hay ninguna ambigüedad, no hay ninguna oscuridad, no hay ninguna vaguedad. Entonces, en ese caso, decir que es una ley interpretativa es un absurdo. Sería la ley interpretativa más absurda, que es como yo te decía, si hay una flecha en la calle, que abajo se interprete qué significa la flecha. 4 jueces piensan que no es absurda. 4 jueces de la Corte piensan que no es absurda. Algunos son malos jueces y que realmente están demasiado atentos a conseguir autoridad, a obtener autoridad a partir de la popularidad que puedan conseguir frente a la reacción del fallo del año pasado. Le hago una última pregunta. ¿No nos tuteábamos? No nos tuteamos, tenés razón, sí. Cambié, no me di cuenta, me poseyó la formalidad de golpe. La última pregunta que te hago es en relación a este nuevo protocolo por el cual las fuerzas de seguridad pueden disparar en una situación en el de enfrentamiento con un delincuente, aun cuando el delincuente no los ataque y sin dar la voz de alto. ¿Cómo un hombre que atravesó esa transición democrática, cómo ve una laxitud mayor a la hora de usar un arma de fuego por parte de un policía? Es muy complicado porque también depende del entrenamiento de la policía, depende también de la ética policial, de que la ética en Estados Unidos la policía tiene bastante más libertad que acá y en realidad no comete esa claridad de exceso. Yo era americano. En Alemania tampoco. Y en Alemania la policía tenía bastante libertad de acción. Y yo he vivido en Alemania también. Ahora, son policías mucho más educados también. Claro. Entonces es muy difícil regular esto, digamos, de modo tal de no crear también la indefensión o la impotencia del policía y al mismo tiempo de que la policía pueda actuar efectivamente, claro, con efectividad. Entonces yo creo que es un tema muy complicado. Creo que la cuestión del alto es un disparate. Es un error grande, pero no creo en muchos casos que dispararle por la espalda a alguien sea necesariamente un acto ilegal. Si alguien ha matado a alguien y sigue corriendo con un arma, es una persona muy peligrosa. Puede matar a otra persona. Nos quedamos con esa reflexión y vamos ahora, entonces, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jaime, por estas nociones que nos dejan pensando. Hay muy poca gente que me escucha, por eso. No creo. Muchas gracias. Nos vamos ahora a un corte y seguimos con más info en muy poquitos minutos. Ahora los que tenemos Movistar podemos pasarnos gigas entre nosotros porque... Dar es dar. Y no fijarme en esa